La palabra de Dios nos enseña que cuando una persona recibe la enseñanza cristiana de la Biblia, tenemos que confirmarlo en su fe, de tal manera que sea una persona firme y constante en el camino cristiano en su iglesia. La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos a una persona, estamos trabajando para la obra de Dios. Y el apóstol Pablo nos escribe en su carta en el capítulo 3, versículo 16, hacia los colosenses: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que la palabra de Dios abundantemente debe estar con nosotros. El Señor Jesús decía: escudriñad las Escrituras, mirad que nadie os engañe. Y para que nadie nos engañe, lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, en este caso la Biblia, de tal manera que no seamos movidos por vientos de doctrina o por fábulas, también nos dice el apóstol Pablo. Y nos dice acá que debe morar abundantemente la palabra de Cristo. Es decir, no podemos solamente el día sábado agarrar la Biblia e ir a la iglesia, sino todos los días. Sabemos, pues, hermanos, que la vida es un soplo y que puede irnos en cualquier momento. Por tanto, cada día, al despertarte, dale gracias a Dios. Y algo muy interesante que puedes hacer: enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. La enseñanza y la exhortación tiene que ser con sabiduría. En toda época, siempre los hijos de Dios cometemos algunas dificultades y es necesario la exhortación, pero con sabiduría, porque cuando lo hacemos con torpeza muchas veces terminamos retirando a los hermanos y se van y no regresan más. Y un alma perdida es mucho para Dios, porque Él no quiere que se pierda ni siquiera uno. Entonces, hagamos con sabiduría cuando hagamos alguna exhortación, algún consejo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros sabemos, pues, que los salmos eran las canciones que el pueblo israelita cantaba a ese Dios que hoy adoramos. Y hoy tenemos diferentes himnarios de repente, pero sí, cada organización, cada institución tiene sus himnos. Lo que te debo decir, hermanos, que la música siempre ha estado acompañando al pueblo de Dios desde el inicio. Y la alabanza a nuestro Padre Dios debe ser siempre constante, en abundancia, como dice acá. De tal manera que lo hagamos. Los cantos espirituales son los que nos llevan hacia Dios, los que nos conectan hacia Dios. No podemos hablar de cantos espirituales con canciones que no nos lleven a Dios, sino con canciones que nos muevan y nos lleven a acercarnos más a Dios. Por tanto, bien puedes, hermano, cantar a tu Dios, puedes exhortar en nombre de Dios, puedes enseñar a otros de la palabra de Dios, de tal manera que seamos completamente confirmados, que seamos cristianos verdaderos, constantes y firmes en la fe. Si esto hacemos, estaremos cumpliendo, pues, con la palabra de Cristo, como decía el apóstol, que more en vosotros abundantemente la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, y te guarde en estos días tan difíciles que nos toca vivir.